Venezuela es una tierra que ha hecho inmensos aportes al desarrollo de la medicina. Tenemos una tradición que incluye nombres inmortales como José Gregorio Hernández, Luis Rasetti o José María Vargas. En esta jornada homenajeamos al doctor Rafael Musi Mendoza, una de esas personas que mejora todo lo que toca. Bien lo saben sus estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Aquellos que pasaron por su clase quedaron marcados por su impronta. Aprendieron que ser médico va más allá de tratar patologías. Ser médico es un compromiso ético con los pacientes, sí, pero también con los colegas, con la formación de las nuevas generaciones y con la construcción del tejido social y ciudadano. Además de profesor, el doctor Musi Mendoza se desempeñó como médico internista y neurooftalmólogo clínico, estableciendo su nombre como referente en el ámbito médico. Ha sido ganador de numerosos premios científicos, miembro de prestigiosas academias médicas y Premio Nacional de Medicina Luis Rasetti, elevando el estándar de la medicina en Venezuela. En Fénix, ciudad de salud, estamos orgullosos de que nuestro centro de convenciones lleve el nombre de un venezolano como el doctor Rafael Musi Mendoza, quien comparte nuestros valores: honesto, profesional, accesible, empático, comprometido, flexible y sobre todo ético con su familia. El doctor Musi Mendoza es un ejemplo de dedicación y servicio. Su vida nos enseña cómo a través de la medicina se nutre un país. Sabemos que su legado perdurará por siempre en la tradición de los grandes médicos venezolanos. Un merecido aplauso, mucho más fuerte, para nuestro profesor inspiración y guía, el doctor Rafael Musi Mendoza, médico internista, neurooftalmólogo clínico, profesor titular de Clínica Médica de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Medicina José María Vargas, Fellow del American College of Physicians, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina Sillón 4, insignia de honor al mérito, única clase, profesor honorario de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Premio Alma Mater Universidad Central de Venezuela 2017, médico de vocación, ciudadano comprometido con enseñar, docente de generaciones. Otro gran aplauso para el doctor Rafael Musi Mendoza y su ponencia. ¿Por qué hoy? Y medicina antropológica. Bienvenido, doctor Musi Mendoza. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad, me emociona mucho todo esto. Y quiero comprometer mi cariño con Fénix Salud, que ha permitido que podamos dar esta charla, que probablemente no sea de las charlas que generalmente se oyen, y que se llama ¿Por qué hoy? Y es un vistazo a la medicina antropológica. René Descartes, filósofo y matemático francés, considerado padre de la geometría analítica y uno de los fundadores de la filosofía moderna, ha sido reconocido por su obra, que incluye la famosa declaración Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Publica en 1637 una de sus obras seminales, El discurso del método, donde realiza una separación epistemológica del ser humano en cuerpo y mente, vale decir, un dualismo de cuerpo y alma. De acuerdo a sus ideas, divide al ser en dos categorías. Una que llama res extensa, que comprende el ser material, que es la parte física y tangible del cuerpo, un hecho de extensión que al ocupar espacio es susceptible de ser mensurado y evaluado objetivamente. Y por otra parte, la res cogitans o cogito, cosa pensante, alma, mente o una cosa que piensa, si se quiere, etérea, que no puede asirse ni medirse. La res cogitans, cosa pensante, también traducido como sustancia mental,
es junto con la red extensa una de las dos partes que conforman y que lleva a lo que se llama el dualismo cartesiano. Constituye lo existente junto a Dios, el cual, sin embargo, es causa de sí mismo. Esta sustancia se ha llegado a identificar como el alma, la mente, la conciencia en los sujetos pensantes. Es importante que cuando René Descartes hace esta afirmación, por supuesto, todos nos volcamos a ver la parte objetiva del cuerpo que se puede medir, pero la mente no tenía medición, no se podía saber qué era. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se paralizó la investigación, digamos, acerca de lo que era el alma o la mente durante cientos de años. Entonces, esto es una de las cosas que se le ha atribuido como el error de Descartes. Dios, según su filosofía, creó dos clases de sustancias que constituyen el todo de la realidad. Una clase era la sustancia pensante o inteligencia y la otra una sustancia extensa o física. Sin embargo, como consecuencia derivada, de inmediato se estableció lo que se ha llamado un reduccionismo, un mecanicismo o una cosificación del ser humano, es decir, que ya el ser humano era una cosa, no era un ser humano. Así que el conocimiento, exploración de esta parte, quedó relegado a un segundo plano, como dijimos antes, durante muchos siglos. La medicina antropológica fue un término que nace en Alemania, en la escuela de Heidelberg, donde médicos filósofos comenzaron, por Karl Jaspers, intentaron reformular la teoría y práctica médica, ayudando a la medicina a ser más antropológica, es decir, más humana. Rudolf Krell, un médico internista, subrayó en la clínica la unidad y espiritualidad de cada paciente. Richard Siebeck llevó adelante las intuiciones de Krell, conduciendo a destacar la biografía. Es decir, que cuando nos enfermamos, la biografía nuestra tiene un cariz muy importante, porque nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, lo que nos ha ocurrido forma parte del acto de enfermar. La biografía, es decir, la evolución patobiográfica, su historiosidad, su historia vital, como parte integrante de la historia clínica. La verdad es que cuando yo comencé a estudiar medicina, ya hace 62 años, estaba en primer año de medicina, póngale 6 años más, prácticamente no se hablaba de eso. Pero tuve un profesor que se llamó Tolima Gómez, que comenzó y que, digamos, que motivó que yo, estando haciendo mi comienzo de carrera en el hospital universitario, me fuera al Hospital Vargas en pos de su personalidad recia. Y ahí estuve con él y después me quedé en el Hospital Vargas hasta hace prácticamente 2 años. Nos habló precisamente de cómo hacer lo que se llama una historia biográfica. Es decir, que el paciente había que considerar toda una serie de, digamos, de datos que normalmente no se tomaban en cuenta. Pero aquí surge Victor von Weizsäcker, quien completó y sintetizó el trabajo de sus predecesores, transformando tesis teóricas en programas clínicos que su sucesor, Paul Christian, tradujo en el concepto de investigación clínica. De manera que yo, desde esa época, comencé a oír hablar de este señor y a leer lo que este señor y Krell habían publicado. La medicina antropológica de hoy busca una historia patográfica, donde el daño antiguo que ocurrió en el organismo en equilibrio, lo que se llama alobiosis, produjo paulatinamente trastornos psicofuncionales, luego morfológicos,
que sería la patobiosis reversible, y finalmente necrótico, la necrobiosis irreversible. En otras palabras, busca el sentido dinámico de la enfermedad. Me imagino yo que se habló aquí del COVID prolongado, y uno se pregunta por qué unos sufrieron el COVID prolongado y por qué no fue prolongado en todo el mundo. ¿Qué pudo haber? Me imagino yo también que esta área, digamos, llamémosla psicosomática para que pueda ser entendible, fue explorado en muchas de estas personas. Porque unos resistieron, mejor dicho, porque unos resistimos y no nos dio COVID, a pesar de ver pacientes con esta patología, y otros sí. Uno podría echar mano a, digamos, a la resistencia inmunológica de la persona en un momento dado, pero probablemente hay otras variables que desconocemos. Aquí hablábamos ahorita, fíjense que el doctor von Leyden fue un profesor de medicina y director de medicina interna en Königsberg. Enseñaba a sus alumnos que el primer acto de tratamiento médico es el acto de dar la mano al paciente. Imagínense, cuando yo llego al hospital, por supuesto, no le dábamos la mano a los pacientes, bien sea que estuvieran en cama o bien fuera en la consulta externa. Pero en el consultorio privado era una condición de que uno le daba la mano. Y siempre me pregunté por qué hay esta disociación tan terrible. ¿Sí? Es que estos pacientes no valen lo mismo. O sea, esta apretón de mano, según se vea, debe acompañarse de mirarle la cara al enfermo. Porque es cuando yo le digo, yo me estoy comprometiendo contigo o con usted para ayudarlo en lo que en un momento dado tenga. Podré ayudarlo o podré no ayudarlo, pero tengo toda la disposición de que sea así. Rudolf von Krell, que ya comenté, hablé con ustedes, un internista de Heidelberg, decía, si con nuestras débiles fuerzas no colaboráramos en la ulterior evolución de la medicina, la cual consiste en el ingreso de la personalidad del enfermo en el quehacer del médico como objeto de investigación y estimación, es decir, en la reinstauración de las ciencias del espíritu y de las relaciones de la vida entera como el otro de los fundamentos de la medicina, en igualdad de derechos con la ciencia natural. Es decir, que presentaba, por supuesto, la idea de que era imposible en un momento dado solamente tratar la parte animal, por llamarlo de alguna forma, de los pacientes sin ocuparnos de la parte emocional. Y aquí es cuando entra la intimidad del enfermo que hasta entonces no se había tocado. Aquí vemos Joseph Breuer, Sigmund Freud y Pierre Janet. Gracias a la hazaña de Freud y a sus consecuencias directas, el enfermo llegó a ser, ante los ojos del patólogo, algo que hasta entonces solo había sido, y no siempre con suficiencia, a los ojos del médico, hombre. O sea que ese concepto de hombre ahora tendríamos que decir hombre y mujer, porque si no me caen encima, que me parece a mí una ridiculez, que más probablemente, porque todos sabemos qué es lo que decimos en un momento dado y no tenemos que estar inventando otro idioma. Pero bueno, la enfermedad indudablemente que es una experiencia, cualquiera que ella sea. El hecho de presentar, por ejemplo, una enfermedad infecciosa no es siempre puro azar incomprensible. Algo influye en la predisposición consciente o inconsciente de un individuo humano frente a su propia biografía, para que sometido a la acción de un organismo patógeno o noxa, llegue o no llegue a padecer la infección correspondiente. Y cuando uno habla con los pacientes que le plantean algún conflicto, pues alguna enfermedad, siempre uno trata de preguntar qué ha pasado, qué le ha pasado a esta persona. Y muchas veces encuentra, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba estudiando medicina, empezaron a aparecer o a identificarse los casos de lupus eritematoso sistémico en el Hospital Vargas. Y todo el mundo con un gran interés, pues, y hubo series publicadas en el Hospital Universitario, en el Hospital Vargas,
Y a mí me impresionó que generalmente cuando uno hacía intimidad con el paciente, que eran muchachas jovencitas, que por supuesto tenían 17, 18, 19 años, muchas veces salía que había sido violada dentro del, del hogar por personas muy cercanas. ¿Y cómo no iba a influir eso en un momento dado? Además, pensaba yo que el sol de nosotros producía una fotosensibilización muy grande que no lo había en otras partes, pues. No sé si eso alguna vez se estudió o no se estudió, pero lo cierto es que si uno busca, si uno escudriña en cualquier cosa, encuentra algo. Por cierto, los médicos antiguos decían que las enfermedades, agudas, eran producidas por los dioses, pero que las enfermedades crónicas eran producidas por el paciente mismo. Y eso, si uno se pone a ver, es verdad, cómo el mismo paciente busca en un momento dado enfermarse más. Y entonces Victor von Weizsäcker decía, la enfermedad no es un hecho fortuito, antes bien es un accidente pleno de sentido vital, inadvertido por el paciente, que aparece en un determinado momento y nunca en otro. Es decir, entonces él se preguntaba, no ayer, no mañana, ¿por qué me enfermo hoy? Y eso es el título de esta charla que yo he querido mencionarles, pues, porque me parece pues que habla de los imponderables que en un momento dado enferman al ser humano. Y que la medicina ha ido por caminos que uno no esperaba que fuera así, pues. Ya hoy en día sabemos cómo en los países, vamos a llamarlo más desarrollados, la enfermedad es ignorado el paciente con la enfermedad. Así como se vio ahí que de repente el médico no le da la mano, el médico está viendo la computadora, ni siquiera en un momento dado hace algún gesto para verlo, de manera que todo es demasiado frío y muy poco humano. ¿Por qué hoy? Siempre tenemos que preguntarnos con el paciente. La enfermedad como experiencia, la fenomenología. El clásico hallazgo de von Weizsäcker de la angina tonsilar. Su aparición se halla en frecuente conexión con trances enojosos y comprometedores de la vida del paciente. Inclusive, siempre se supo que los soldados derrotados se enfermaban más a menudo que los soldados victoriosos. De manera que ese es otro dato, cómo sería pues el estrés tan grande de haber fracasado para que toda la vigilancia inmunológica se desplomara abajo y el paciente mostrara su enfermedad. ¿Quién comprobará este acerto? Dudo. Esperemos los resultados de la investigación inmunológica cuando ésta llegue a ser plenamente psicosomática, antropológica o personal, o más breve y sencillamente humana. Pero realmente estamos los médicos y los investigadores hoy día dispuestos, a ver si realmente los factores emocionales influyen definitivamente en la eclosión de la enfermedad. No lo sé, pero cada día se hace mucho más complejo porque la medicina se hace cada vez más fría, más sin sentido. Pues. Lo que se decía ahí, pues si uno en una palmadita la aprecia cualquier paciente o una cercanía en un momento dado, es definitivamente terapéutica. Michael Balint, un psicoanalista de la clínica Tavistock en Londres, decía, la primera medicina que prescribe un médico es su propia persona. O sea que es tan importante que los estudiantes de medicina comprendan que es así, pues. Que le interesa a uno tratar bien a los pacientes, si es que queremos verlo desde un punto de vista frío, tratar bien a los pacientes porque eso es terapéutico. Y si nosotros nos vamos un poco más atrás y vemos quién curaba anteriormente, los hechiceros. ¿Y sería que los hechiceros todos los pacientes se les morían? No lo creo.
decir, por tanto tiempo, de manera que esa parte no se puede perder. Y es importante que los estudiantes de medicina de nuestra época sepan que cada vez que tratan bien a un paciente, tenga dinero o no tenga dinero, siempre deben ser bien tratados. Y yo me pregunto por qué los médicos venezolanos que se han ido del país buscando, pues, digamos, otros horizontes, con toda razón. Yo al comienzo trataba de decir a los estudiantes, caramba, pero no se vayan todavía, denle un poquito de... ¿Y qué va? ¿Cómo hacían? Realmente ya todos los cargos el gobierno los había asignado y ellos no tenían nada, pues tenían necesariamente que irse. Y decía yo, bueno, es que los médicos venezolanos tenemos algo muy importante que no tiene más nadie. Primero, comenzamos a estudiar la carrera, íbamos a los hospitales en la mañana. Y después en las tardes habían otras cosas. Cuando ya nos graduamos, entonces muchos nos quedamos en los hospitales y yo estuve 46 años y 3 meses en el Hospital Vargas como profesor titular. Nunca me quise jubilar hasta que intentaron meter los médicos comunitarios dentro del hospital. No es por no ayudarlo. Yo decía, pero ¿cómo puede enderezarse un árbol torcido? Eso no se puede hacer. Entonces yo pensé que teníamos que protestar en el sentido de que eso llevara a que los estudiantes tuvieran otro tipo de formación. Pero eso ya se sabía, pues, que era una cuestión ideológica y que eso no iba a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui. Hubo una cosa ahí como medio romántica porque yo entré al escalafón universitario el año que me casé y pensaba que yo podía celebrar conjuntamente las bodas de oro, digamos, matrimoniales, conjuntamente con las bodas de oro como profesor universitario, y eso pues quedó, no a mitad de camino, pero quedó como yo no hubiera querido, ¿no? De manera que pienso que esta parte es muy importante y ojalá, digamos, se pudiera ver el médico en estos años completamente diferente a lo que buscan las autoridades en hacer. Víctor von Weizsäcker dice, el ritmo uniforme de la cotidianidad se perturba fácilmente por circunstancias que la mayor parte de las veces son ignoradas por el individuo. Es decir, que uno no sabe qué es lo que le está ocurriendo a nivel, digamos, del perimundo que uno vive, ¿no? Que hay que incorporar el mundo externo del paciente como un factor que en un momento dado pudiera enfermarlo. Por otro lado, aquí vemos a Theodore Reik, el de la tercera oreja, que era capaz de entender a las personas, en otras palabras, leerlas, observando lo que a primera vista parecían ser minucias más insignificantes de la interacción humana. Pudo darle sentido al sinsentido escuchando con su tercera oreja, algo similar a la actividad de un psíquico, aunque así él no lo llamara. Entonces, a veces tenemos que transformarnos en saber exactamente qué es lo que el paciente quiere decir, sin decirlo. Antonio Damasio y su esposa Ana, dos neurólogos muy famosos, escribieron un libro que se llamó Descartes Error, o sea, el error de Descartes. Y resulta que de este señor que tiene un párpado caído, que es el paciente neurológico más famoso que ha existido, Phineas Gage. Era un individuo que trabajaba con mucha, digamos, suficiencia lo que hacía, que era un capataz querido por los obreros con quien él estaba. Y un día explotó, lo que hacía era, con esa vara que tiene aquí en la mano, hubo un problema, hubo un chispazo y resulta que esa barra se le metió por acá y le salió por arriba. Y fue como 15 metros más adelante y él no le pasó nada. No se desmayó ni nada. Y él se fue. Y bueno, la historia es extraordinariamente interesante, ¿no?
Aquí está posteriormente con tomografía computarizada, ahí ustedes lo pueden ver, la barra fue recreada con tomografía y se ve pues que afectó la porción del lóbulo frontal en donde realmente está la parte que regula. Entonces este hombre, a partir de esa experiencia tan horrible, se transformó. Los obreros decían que ya no era gay. O sea que, entonces, es una de las maneras como hoy en día lo que Descartes no podía hacer, lo puede hacer la medicina más moderna, pues. De manera que ya no es que existan dos partes. Hay una parte que también está siendo estudiada por los psicólogos, por los neurólogos, y es interesante leer ese libro por esta razón. Aquí vemos una doctora mirando en lontananza a una paciente, y esto es muy decidor en un momento dado. En la relación entre el médico y el paciente moderno se interponen toda clase de exámenes, estudios de laboratorio, ecografías, tomografías y resonancias que cosifican y desvirtúan la queja y el sufrimiento. En otras palabras, nosotros no es como antes, que el médico estaba con su paciente, donde quiera que fuera, y que en un momento dado eso cambió, digamos, en el sentido de que ya no puede estar él y el paciente. Se han interpuesto demasiadas cosas en la relación médico-paciente. Por ejemplo, en países desarrollados, usted sabe que usted no puede estar con un médico más de 10 minutos. Ahora dígame, ¿qué sabe uno en 10 minutos de lo que tiene un paciente? Entonces, bendito nosotros los que estamos aquí todavía en estos países subdesarrollados, que podemos estar más tiempo que nos dé la gana, sobre todo en las consultas privadas. A lo mejor lo hacemos muy rápido, pero no debería ser así, porque realmente uno tiene que obtener un disfrute. Pero esto es muy revelador de cómo ya la relación médico-paciente no es de tú a tú, sino que es algo en que se va distanciando cada vez más en la medida en que realizamos más y más exámenes de laboratorio. De manera que para finalizar podríamos decir, hablando de la mente, el cuerpo y el espíritu, ningún órgano o sistema existe en solitud de los demás. Él se relaciona con todos y todos se relacionan con él y con el mundo exterior. La mente y el espíritu con el cuerpo, lo de adentro con lo de afuera y lo local con lo general. De manera que la división en especialidades médicas desvirtúa todo esto si se quiere, ¿no? Pero más importante aún es que todavía somos seres humanos que tratamos seres humanos. Y se ha dicho que la suprema labor del médico es llevar sobre sus hombros el dolor del hombre enfermo. Yo agradezco mucho a Fénix Salud por la invitación que me han hecho para que conversara estas palabras con ustedes, y les quedo sumamente agradecido por su presencia aquí. Gracias.